Toda cultura, en el fondo, tiene una historia sobre sus orígenes. Pero, la verdad, pocas han moldeado el mundo como la del antiguo Israel. Hoy, vamos a sumergirnos en esa historia fundamental. Usaremos sus propios textos como guía para descubrir cómo un pueblo forjó su identidad a través de promesas, de pruebas y de milenios. A ver, al abrir las primeras páginas, inevitablemente surgen preguntas. ¿Cómo es que estas narraciones encajan con lo que sabemos hoy gracias a la ciencia? Bueno, aquí está la clave para entender todo lo que sigue. El propio texto nos da una pista fundamental. Esto no es un manual de ciencia. Es más bien una invitación a ver el mundo a través de otra lente, una que busca sentido y propósito, no fórmulas científicas. Con esa idea en mente, la historia puede, ahora sí, empezar. Teniendo eso claro, pasamos al primer gran capítulo de esta saga, el origen de un pueblo a través de una sola línea familiar y de una promesa divina que lo cambiará todo. Esto que vemos no es solo una línea de tiempo, es el hilo de una promesa que se va pasando de generación en generación y muchas veces contra todo pronóstico. Arranca con Abraham, el punto de partida, y llega hasta José. El viaje de José, que empieza con una traición familiar, termina siendo lo que salva a todos. Es una auténtica saga de conflictos y reconciliaciones que, sin que ellos lo supieran, estaba poniendo los cimientos de una nación. Y aquí está el motor de toda la historia, el concepto de alianza. Ojo, no es una simple promesa, es un pacto, un acuerdo vinculante que define de arriba a abajo la relación entre Dios y este pueblo. Todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, se va a entender en relación con este pacto fundamental. Y esta cita lo resume de una forma brillante. La historia de José en Egipto no es solo un drama familiar, es, en realidad, la preparación para el nacimiento de una nación. Con esto se cierra el capítulo de los patriarcas y se nos abre la puerta al siguiente gran acontecimiento. Y con esto, entramos de lleno en el siguiente gran capítulo. Aquí es donde esa familia se convierte en nación, en un proceso forjado nada menos que en la esclavitud, la liberación y finalmente el nacimiento de una ley. La historia aquí da un giro bastante oscuro. La misma familia que había buscado refugio en Egipto ahora es un pueblo esclavizado. Pero es justo en medio de esa opresión donde nace su identidad. La figura de Moisés, las plagas, el increíble cruce del Mar Rojo no son solo eventos milagrosos, son el momento que queda grabado a fuego en su memoria colectiva. Es el punto cero de su historia como nación libre. ¡Claro! Porque un pueblo libre necesita algo más que libertad, necesita una forma de vivir en comunidad. En el Sinaí reciben la ley. Y esto es mucho más que un código religioso. Es un plano para construir una sociedad desde cero, estableciendo principios básicos de justicia, de respeto, de cohesión social, que los van a diferenciar de todas las naciones vecinas. Y un punto crucial es que la ley va más allá de los grandes mandatos. Por ejemplo, una norma como esta nos revela el espíritu de todo el código. No se trata solo de adoración, sino de crear una sociedad justa que protege activamente al más vulnerable. La dignidad humana en el día a día es una preocupación central. Durante esos 40 años en el desierto, la comunidad se organiza alrededor de un centro sagrado, la Carpa del Encuentro. Esto no era solo un lugar para rezar, era el símbolo tangible y móvil de la presencia de Dios justo en medio de su pueblo. Era el corazón de la comunidad en su larguísimo viaje. La narrativa sigue avanzando. El pueblo ya está establecido en la tierra prometida y entra en una nueva fase, la era de la monarquía. Un periodo de triunfos espectaculares, pero también de fracasos muy profundos. Para ser como las otras naciones, el pueblo pide un rey. Y el ascenso es meteórico. Saúl unifica a las tribus, David conquista Jerusalén y la convierte en el corazón de la nación, y su hijo Salomón la corona con un templo espectacular. Pensemos que en solo 3 generaciones pasan de ser una confederación de tribus a una potencia regional. Es sin duda su edad de oro. Pero esta edad de oro no dura. Tras la muerte de Salomón, el reino se fractura en 2. Al norte queda Israel, más grande pero mucho más inestable, y al sur Judá, que conserva Jerusalén y la dinastía de David.
Este cisma va a marcar sus destinos por siglos. Y en este escenario de poder y división surge una figura clave, el profeta. Personajes como Elías, tal como lo describe esta cita, vienen a ser como la conciencia de la nación. No tienen miedo de desafiar a los reyes y de llamar tanto al pueblo como a sus líderes a volver a la alianza. Llegamos ahora a un punto de inflexión total en esta historia, la destrucción de los reinos y la crisis del exilio, un evento tan traumático que obliga a una reevaluación profunda de qué significa ser este pueblo. Esa división política termina siendo fatal. Primero, el poderoso imperio asirio borra del mapa al reino del norte. Más de un siglo después, el imperio babilónico conquista el sur, destruyendo Jerusalén y el templo. Parecía el final de la historia. Pero entonces, un nuevo poder, el imperio persa, cambia las reglas del juego y permite el regreso. Y esta es la crisis central del exilio. La promesa de una dinastía eterna para David parecía rota. ¿Qué sentido tenía si la monarquía había desaparecido y el pueblo estaba disperso? La mismísima fundación de su identidad estaba en duda. Tras el regreso, la tarea que tienen por delante es monumental. Personajes como Esdras y Nehemías lideran la reconstrucción, y esto es clave. No se trata solo de levantar muros físicos, sino de restaurar el alma de la comunidad, su identidad espiritual y social. Entonces, ¿cómo sale el pueblo de esta crisis? Bueno, pues el exilio y el retorno no fueron el final, sino el crisol donde se forjó una nueva y mucho más duradera forma de identidad. La respuesta a la crisis fue una completa redefinición. Forjaron una identidad que ya no dependía de un rey o de un estado. En su lugar, se apoyaron en 3 pilares: el templo reconstruido como el centro de su vida, la ley como su constitución inalterable y un fuerte sentido de ser un pueblo aparte. Este fue el modelo que les permitiría sobrevivir a imperios y milenios. Al final, ese ciclo de promesa, fracaso y renovación se revela como el corazón de toda esta historia. Y eso, claro, nos deja con una última pregunta. ¿Cómo es que esta narrativa, forjada en la crisis hace miles de años, sigue teniendo la fuerza para moldear identidades y comunidades hasta el día de hoy?